A través de los medios legislativos. Señorita secretaria, sírvase por favor constatar el quórum reglamentario. Buenas tardes, señora presidenta, señores asambleístas y a los invitados que se encuentran esta tarde. Vamos a dar inicio a la sesión número 147-2025-2027. Previo a dar cumplimiento a su disposición, presidenta, cumplo con informar que se encuentra principalizado el asambleísta Diego Zúñiga en la presente sesión por parte del asambleísta Mabel Méndez. Señores asambleístas, por favor, registrarse en las curules electrónicas para constatar el quórum. Gracias. Señora presidenta, cumplo con informar que con 10 asambleístas registrados en la curul electrónica contamos con el quórum legal y reglamentario para instalar la presente sesión. Muchas gracias. Señorita secretaria, sírvase dar lectura a la convocatoria de la sesión. Con su autorización, presidenta, doy lectura a la convocatoria a la sesión número 147-2025-2027. Por disposición del asambleísta Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa, conforme lo dispuesto en los artículos 25, 27, numeral 1 y 2, 28 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional. Por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas a la sesión número 147-2025-2027 a realizarse el día martes 5 de mayo de 2026 a las 15 horas, modalidad presencial, en la sala de sesiones de esta mesa legislativa, ubicada en el quinto piso al oriental del Palacio Legislativo, para tratar el siguiente orden del día. 1. Dentro del tratamiento previo al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de aviación civil de conformidad al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibirá a los siguientes invitados. Al señor Juan Pablo Franco, director general de Aviación Civil, al doctor Rafael Echevarne, director de Airports Council International Latin America y Caribbean, ASILAC, al doctor Pablo Neira, CEO de Jet Handling Ecuador IFBO, al doctor Edward Alberto López López, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo, ASOTUR. Hasta aquí la convocatoria, presidente. Muchas gracias, damos la bienvenida nuevamente. No solamente está con nosotros el director general de Aviación Civil, Juan Pablo Franco, sino también el director de Airports Council International, Latin America y Caribbean, el doctor Rafael Echevarne. También el CEO de Jet Handling Ecuador, el doctor Pablo Neira, y el doctor Edward Alberto López López, presidente de la Asociación de Viajes y Empresas de Turismo, ASOTUR. Bienvenidos a la comisión. En ese sentido, si no existen modificaciones al cambio de orden del día, por favor, demos inicio con el primer punto. Señora presidenta, cumplo con informar que no se han registrado en esta secretaría relatora solicitudes de modificación al orden del día presentado en la presente sesión. Con su disposición, presidenta, empezamos con el primer invitado. Ya se encuentra aquí con nosotros el señor Juan Pablo Franco, director general de Aviación Civil. Bienvenido al señor director Juan Pablo Franco. Tiene el uso de la palabra para exponernos su visión desde la Dirección General de Aviación Civil a este proyecto de ley denominado Ley de Aviación Civil, y sobre todo también enmarcarnos en cuál es la relevancia y la importancia de una modernización de esta normativa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Realmente sí, y pido las disculpas del caso por no haber asistido a las dos invitaciones anteriores. Estaba cumpliendo con obligaciones. Sin embargo, estoy aquí y lo que quiero decirles es que la
la aviación civil del Ecuador se encuentra atrasada aproximadamente 20 años en el pasado. En el año 2023 sufrimos una auditoría por nuestro órgano rector, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿verdad? La cual nos rige o rige absolutamente todos los países del mundo con estándares internacionales los cuales debemos de cumplir a cabalidad. En este sentido, nosotros somos auditados en varios ejes que son de manera transversal. El primer eje en el cual nos auditan es LEC o ley, ¿verdad? Nuestra ley, la última modernización, si no me equivoco, ocurrió en el año 2011, la cual inclusive contraviene actualmente con la Constitución vigente. De esta manera, la ley actual o la propuesta de la Ley Orgánica de Aviación Civil del Ecuador busca crear un ecosistema amigable con el objetivo de que nuevas aerolíneas puedan mirar y puedan observar al Ecuador como un país atractivo. Aparte de esto, como les comenté, tenemos normas internacionales que nos rigen. Entonces, en estas normas hay ciertas exigencias que deben estar plasmadas en la ley. Absolutamente todas estas exigencias están detalladas y detalladas en el proyecto de ley que ustedes tienen en sus manos. Adicionalmente a esto, las ventajas que tenemos también abre el cabotaje. Preguntarán qué es el cabotaje. El cabotaje son los vuelos internos que se realizan dentro del país, ¿verdad? En la actualidad está prohibido que una compañía internacional pueda realizar vuelos de cabotaje o vuelos internos en el país si es que no está domiciliada y si no opera con tripulación 100% ecuatoriana. Esto cambia totalmente en la ley, en el proyecto de ley actual. Se propone un ambiente completamente libre, como lo hizo en el 2018 Chile y en el 2024 lo hizo Argentina. Ustedes podrán haber observado y como ya sabrán, Argentina y Chile son referentes en cuanto a la industria aeronáutica en la región, ¿verdad? Entonces, básicamente, este proyecto de ley acoge absolutamente todas las recomendaciones internacionales, crea un ecosistema donde realmente, si bien es cierto, queremos pasajes más baratos, ¿verdad? La única manera de conseguir pasajes más baratos es que entren nuevas aerolíneas al Ecuador. ¿Cómo creamos o cómo seducimos a estas aerolíneas? Creando reglas del juego claras, sencillas y fáciles de acoger, sin dejar de lado la seguridad operacional aeronáutica. Eso es. Si tienen alguna pregunta. Sí. Bueno, muchísimas gracias al director. Vamos a abrir el debate. Yo sí tengo algunas preguntas. No sé, a mis compañeros si quisieran empezar con alguna duda. Abro el debate y les doy la palabra. Si no, de lo contrario, yo sí tengo algunas dudas respecto de la parte técnica para entrarnos exclusivamente a debatir los articulados. Tiene la palabra el asambleísta Sergio Peña. Bueno, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes a todos los ecuatorianos que nos ven. Más que una duda es sobre el tema de administración. Actualmente existen aeropuertos que están concesionados y otros aeropuertos que obviamente administra el Estado. Correcto. En el tema de administración, en esta ley, o según su experiencia básicamente, ¿qué podría referirse para que justamente mejore la administración de lo que tiene el Estado bajo su potestad? ¿Por qué? Porque actualmente existen aeropuertos en los que existen déficit. Total. Y lógicamente nosotros estamos buscando no solamente que existan reglas claras que deben de existir, definitivamente tenemos que evolucionar, no podemos estar 20 años atrasados y esperar que nos desarrollemos como país, pero lógicamente también me preocupa este tema de la administración. Sí. Porque actualmente hay aeropuertos que hacen X, Y, Z de ingresos y después reciben cantidades ínfimas que no permiten una administración correcta. Entonces, desde ese punto de vista y su experiencia, ¿qué podríamos hacer con el tema de administración de lo que no está concesionado? Eso, muchas gracias. Claro.
En el tema administrativo, netamente de las operaciones de los aeropuertos, con el proyecto de ley nuevo, nos acogemos al artículo, si no me equivoco, 366 de la Constitución, donde primero que todo declaramos a la aviación como un campo técnico y estratégico del país, lo cual en la actualidad no es, ¿verdad? Luego de esto, seguido en el articulado también se amplía las herramientas de contratación o de delegación o de economías mixtas, un sinnúmero de herramientas que actualmente en la ley de aviación civil solamente nos podemos regir, ¿verdad? Por la ley de APPs. Y como sabemos, la ley de APPs no ha sacado ni un solo proyecto, ¿verdad? Y en ese sentido ya hemos recibido intereses de varios países o de varios operadores de otros países interesados en que salga esta ley. Ellos han observado y tienen claras las reglas del juego que estamos poniendo ¿verdad?, sobre la mesa y están interesados en venir a administrar otros países. También, de la misma manera, se amplía o se da la opción para que los aeropuertos, los concesionarios ya locales, tengan la oportunidad de concesionar otros aeropuertos más que en la actualidad no sucede. Les doy el caso de las Islas Galápagos. En la actualidad solamente tenemos concesionado el aeropuerto de Baltra, ¿verdad? Sé que el concesionario de Baltra, que se llama Ecogal, con el cual inclusive acabamos de firmar una nueva extensión con su contrato, ellos están interesados en coger el aeropuerto de Isabela y el aeropuerto de San Cristóbal. Entonces, existen varias herramientas que están estipuladas en la ley. Adicionalmente a esto, también se estipula la creación de una EP, ¿verdad? Una EP realmente sería la solución, y si pueden consultar a otras personas. La Dirección General de Aviación Civil es una entidad superavitaria. En la actualidad nosotros recaudamos alrededor de 70 millones de dólares y nos devuelven 28, de los cuales 18 son de nómina, y con 10 millones de dólares debemos de administrar 18 aeropuertos. Adicionalmente a esto, con esos 10 millones de dólares, también tenemos que hacer vigilancia y control a nivel nacional e internacional, porque nosotros estamos en la obligación de ir a auditar y vigilar las organizaciones de mantenimiento internacionales en los cuales se realizan los mantenimientos de los aviones de Avianca, de LATAM, de Aeroregional, y no solamente de ellos, sino también de las aerolíneas internacionales que frecuentan nuestro país. No sé si alguna otra pregunta. Tiene la palabra la asambleísta Michelle Mancher. Gracias, presidenta. Señor Juan Pablo, muchísimas gracias por su asistencia a la comisión. Y mi pregunta va enfocada en el tema de seguridad operacional. ¿Qué usted considera que se está cambiando en la ley para que nosotros podamos parecernos más o estar más similares a los estándares internacionales? Absolutamente todo. Es lo que le puedo decir, absolutamente todo. Y en uno de esos le puedo decir las atribuciones del director de aviación civil, las atribuciones de los inspectores que tenemos nosotros actualmente. Y también aprobando esta ley vamos a poder dar el paso siguiente de la auditoría, que es la estructura o la organización a nivel interno. La estructura y la organización a nivel interno, como ya deben haber escuchado quejas de parte de los funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil, no se les está entregando una remuneración justa. Y no es porque no lo querramos hacer, es porque simplemente no lo podemos hacer, porque estamos sujetados, completamente atados de manos, como una institución pública más. Por eso es que buscamos realizar una EP con el fin de poderle dar la remuneración justa a todos los funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil. Es más, hemos solicitado una elevación de $500,000 del techo presupuestario para mejorar ciertas partidas, no todas, absolutamente todas. Y nos encontramos en el proceso, obviamente, de conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso en cuanto a seguridad. Sin embargo, quiero manifestar y quiero sacar orgullosamente a flote que nosotros somos también auditados por la FAA, que es la Federal Air Aviation, que es la OASI de los Estados Unidos. Y nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad en aeropuertos, somos un lujo. Hemos sacado las mejores notas, aun cuando existan obviamente ciertas mejoras o siempre tenemos que estar mejorando, siempre sacamos las mejores calificaciones con la TSA. El aeropuerto de Quito es un referente, el aeropuerto de Guayaquil es un referente. Tiene la palabra el asambleísta Diego Franco. Director Franco, muchas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros. En torno a la pregunta de la compañera Michelle, también tengo una duda.
tuve la oportunidad de conversar con operadores de las torres de control y usted manifiesta justamente lo que ellos también no reclaman, pero sí muy preocupados están, ¿no? De que no es justo quizás la remuneración, etcétera. Pero también me comentaban ellos que existe un déficit de operadores de torres de control, no solo en el Ecuador, sino también a nivel mundial. Y es ahí donde yo me pregunto si existe algún riesgo que este déficit de operadores pueda quizás poner en dudas la seguridad operacional de nuestros aeropuertos. Porque también entiendo yo que al haber déficit operacional, quizás ellos tienen que hacer doble turno, no lo sé, no sé cómo se manejan. Sí. Pero, ¿qué medidas se pueden tomar en base a este proyecto de ley también para que este trabajo sea también atractivo y podamos tener más operadores de torres de control, por ejemplo, y los diferentes trabajos que hacen ellos en el día a día? Sí, a ver, algo que debemos ser conscientes es que la única industria que nunca se recuperó y todavía no se recupera luego de la pandemia del COVID es la industria aeronáutica. Tanto así que en la actualidad eh, tenemos filas de espera de 3 a 5 años para comprar una aeronave, porque todos los técnicos que se retiraron, murieron, se jubilaron, no han regresado, no van a regresar. Y lamentablemente, por los mismos sueldos bajos, no podemos atraer absolutamente a gente nueva a la industria. Lo que estamos haciendo en la actualidad es capacitar a las personas que ya están dentro de la institución, aún a sabiendas que muchas veces inclusive no cumplen con el perfil, porque lamentablemente seguimos atados a una legislación, a un perfil y a un manual de puestos obsoleto, donde te exigen, por ejemplo, un ejemplo, y yo entiendo que han participado en otras instituciones públicas. En la Dirección General de Aviación Civil, para ser director de aviación civil hay que tener un sinnúmero de años y 10 años de experiencia o 20 años de experiencia. Y tiene que ser específicamente en aviación comercial. Y hacen una distinción de que aviación comercial es solo la aviación mayor. No es cierto, la aviación comercial también la hace el taxi aéreo y no es la aviación mayor. La hace la fumigación agrícola, que no es la aviación mayor. Y en la actualidad, inclusive, lo que conversábamos hace un momento, estamos evolucionando en la historia y ahora tenemos drones por todos lados. De aquí a 10 años no nos vamos a movilizar en taxi, nos vamos a movilizar en drones. Entonces, la única manera de poderle dar los salarios correctos y resultar atractivo es independizarnos completamente del sector público de cierta manera para que la escala salarial no nos afecte. ¿Qué pasa? Por ejemplo, les digo, yo soy director general de aviación civil encargado, ¿verdad? Lo que quiere decir que yo ocupo otro puesto o estuve ocupando otro puesto que es el de subdirector zonal. ¿Saben cuánto ganaba yo como director zonal? $2.300. Pero sin embargo, los pilotos y tengo la responsabilidad de hacer de cerca de 10 aeropuertos como subdirector zonal. Sin embargo, los pilotos e inspectores que trabajan para el subdirector zonal ganan $2.500. ¿Qué grado de responsabilidad o de auditoría o de autoridad puedo brindar yo cuando una persona que gana más, cuando una persona que trabaja abajo mío, gana más que yo? Y ojo, esto no solamente es porque queremos remunerar de mejor manera o garantizar la seguridad operacional. Es exigido por la Organización de Aviación Civil Internacional y fue objetado y fue observado en el año 2023 cuando nos vinieron a auditar. Ellos nos dijeron, no existe, los sueldos no están acordes a las responsabilidades. Se lo digo, el director de certificación y vigilancia, que es el que se encarga de ver que todos los aviones estén bien, el que te emite un certificado de aeronavegabilidad de una aeronave, gana $2.300. Y los inspectores que trabajan para él ganan lo mismo. ¿Qué grado de responsabilidad? ¿Qué grado de autoridad podemos brindar con una escala salarial que no está diferenciada? Ninguno. Entonces, esa es la manera de poderlo hacer. Gracias, director. Yo finalizar nada más con una pregunta específicamente sobre el beneficio concreto de los usuarios al flexibilizar el tema del cabotaje para que pueda asumirse por aerolíneas extranjeras y qué tipo de controles se harían a estas aerolíneas extranjeras en Ecuador. Ok. Absolutamente no nos garantiza nada de que abriendo el cabotaje nadie nos garantiza de que va a venir una aerolínea inmediatamente a volar. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que en el 2018, cuando Chile abrió sus cielos,
entraron 2 aerolíneas. De las 2 aerolíneas se quedó una volando. Ustedes pudieron haberlo palpado. Cuando estuvo TAME, cuando estuvo Equair, las tarifas se fueron al piso. Entonces necesitamos a alguien o una aerolínea con músculo financiero suficiente para poder competir con las 2 que tenemos en la actualidad, que lo hacen muy bien. O sea, sin embargo, yo les digo algo, no es por defender a la industria, a las aerolíneas, pero lo hacen bien. Pero la competencia es sana. Y definitivamente, si nosotros permitimos de que puedan hacer vuelos internos, compañías internacionales, vamos a resultar atractivos y vamos a crearle la competencia que necesitamos para que los pasajes bajen. Imagínense ustedes que venga un vuelo de KLM a Guayaquil, no llene su ocupación, pero se lleve pasajeros a Quito, los deje en Quito y en Quito llene su vuelo y se vaya a Ámsterdam. Eso es lo que buscamos. E inclusive también vamos a ser atractivos. Hemos tenido que rechazar, lamentablemente, vuelos intrafronterizos entre Esmeraldas y Cali porque hay ciertas reglas que no están claras, ¿verdad? Y también porque nuestros aeropuertos son deficitarios, nos piden combustibles en todos los aeropuertos, sin embargo no es posible tener combustibles en todos los aeropuertos. También debo manifestar que la red aeroportuaria del Ecuador es extremadamente extensa, es demasiado grande para la cantidad de habitantes que tenemos y el territorio que son. Solamente en la dirección tenemos 22 aeropuertos, de los cuales son 4 internacionales, de los cuales 18 los maneja la Dirección de Aviación Civil con un presupuesto mínimo. Tenemos que ver cómo nos ajustamos o cómo evolucionamos. Perdón, y sí es importante también, porque hablaba de aeronaves no tripuladas o drones, y se incluye también una normativa respecto a la regulación de los drones. ¿Por qué es importante también regular a los UAV? Bueno, en el tema de los drones, realmente ya no estamos tan atrasados. Hemos sacado la RDAC 101, en la cual los regulamos, pero sin embargo, no tenemos el músculo financiero para poder hacer el control y la vigilancia respectiva. Quizás ahorita nosotros no los vemos porque estamos en la ciudad, pero en el campo, en el agro, estamos completamente migrados de drones. Ahorita la fumigación agrícola está migrada de drones y sin embargo yo no los puedo controlar. ¿Por qué no los puedo controlar? Porque no tengo personal suficiente para ir a hacer vigilancia continua. Entonces, debemos de actualizar nuestra norma para poder brindar la seguridad no solamente en los ámbitos de la aviación mayor, como se la denomina, sino también en la aviación menor. Esa aviación que no vemos, pero que les estoy seguro que en el momento de que se estrelle una avioneta de fumigación con un dron de fumigación, todos van a brincar. Pero no lo ven ahorita, pero es algo que sucede en el día a día. Asimismo, aprovecho el espacio para solicitar una articulación con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, porque ningún dron debe entrar al país sin la autorización de la Dirección General de Aviación Civil, porque es una aeronave. ¿Qué es lo que pasa si usted quiere comprarse una aeronave, un helicóptero o cualquier tipo de cosa cuando va a entrar al país? Le piden una autorización de la Dirección General de Aviación Civil. Los drones son aeronaves. Los drones no deberían entrar al país sin una autorización y sin un certificado de un operador debidamente acreditado por la Dirección General de Aviación Civil. Es que el tema, cuando es un dron, sí, depende del peso. Cuando es un dron personal que pesa menos de 250 gramos, no tenemos ningún inconveniente. Pero cuando ya hablamos de drones de fumigación, es del porte de la mesa. Son drones del porte de la mesa. Perdone que haga la comparación de esa manera, pero son drones del porte de la mesa. Y créanme que son un peligro. Y si no los controlamos, se van a volver un dolor de cabeza en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy pertinente y oportuna esta comparecencia, director. Le mantendremos al tanto. Ya estamos en segundo debate, es decir, que lo más probable es que este mes este proyecto de ley va a ser trasladado al Pleno de la Asamblea y pues esperamos que también tenga el apoyo del gremio, del sector y de ustedes como Dirección General de Aviación Civil. Nuestro pleno apoyo y muchas gracias por darme la oportunidad y espero haber sido claro y conciso. Realmente no buscamos. Estamos en la obligación de modernizarnos, eso es todo. No podemos quedarnos atados a 20 años de historia que no valen de nada. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente compareciente. Por favor, de lectura, señorita secretaria. Señora presidenta, se encuentra ya en la sala el doctor Rafael él se encuentra vía Zoom. Es el doctor Rafael Echaverme, director de Airports Council International Latin America y Caribbean, ASILAC.
Preséntale a Francisca Rodríguez, que es la señora de la comisión. Preséntale a Francisca Rodríguez, asesora de la comisión. No hay cómo dejar a la gente. ¿Quién es el siguiente? Bueno, continuamos con el director de Airports Council International, el doctor Rafael Echevarne. Está con nosotros a través del Zoom. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por darse el tiempo de acudir a esta Comisión de Desarrollo Económico y tiene 10 minutos para hacer su presentación en torno a la Ley de Aviación Civil en el Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que me oigan correctamente. Creo que sí. Muchísimas gracias, señora presidenta. Un poquito el volumen. Solo un segundito, le subimos un poco el volumen y sí le escuchamos muy bien, pero quisiera un poquito más de volumen. Gracias. Perfecto. ¿Está bien ahora? Sí. Bien. Perfecto. Señora presidenta, muchísimas gracias. Señoras y señores asambleístas, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Echevarne, soy el director general de Airports Council International para América Latina y el Caribe, ACILAC. ACILAC o ACI es la oficina de ACI, la Organización Internacional de Aeropuertos, que representa básicamente a los aeropuertos ante los gobiernos, la sociedad, la industria y particularmente somos la voz oficial de los aeropuertos, el Ministerio de los Aeropuertos ante la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Y obviamente agradezco profundamente la invitación de esta comisión. Básicamente vengo con un mensaje central y 5 ejes de recomendaciones técnicas concretas a esta ley. Nuestro mensaje es muy sencillo, es básicamente este. Creemos que con los ajustes adecuados esta ley puede convertir a Ecuador en uno de los marcos regulatorios aeronáuticos más modernos y predecibles de América Latina y multiplicar la conectividad, el turismo y la inversión. Para una economía abierta, exportadora y con el potencial turístico de Ecuador, la conectividad aérea no es un lujo, es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social. Como saben ustedes, cada empleo directo en la industria aérea genera entre 2 y 5 empleos adicionales en turismo, logística y servicios. El turismo internacional depende del transporte aéreo en más de un 70%, las exportaciones de flores y perecederos dependen críticamente de la frecuencia y capacidad de los vuelos de carga, como saben ustedes muy bien. Creo que también es importante reconocer que Ecuador ha trabajado muy bien en materia aeroportuaria. Sus aeropuertos figuran entre los más reconocidos del mundo en los rankings de calidad de servicio al pasajero y el cuidado del medio ambiente. De hecho, se encuentran entre los más avanzados de la región y el mundo en cuanto a la gestión de sus emisiones de carbono. El modelo de gestión profesional aeroportuario ya ha demostrado funcionar en este país. Por tanto, la pregunta que enfrenta esta comisión no es si modernizar el marco, es cómo hacerlo bien. Permítanme presentarles los 5 ejes en los que proponemos reforzar el proyecto. Y, por cierto, he entregado a la Secretaría un memorial técnico escrito con todo lo que estoy hablando, con las 14 recomendaciones específicas, sus artículos de referencia y la fundamentación jurídica completa para conocimiento de las señoras y señores asambleístas. El primer eje es el marco institucional y la separación de funciones. La DGAC no puede ser al mismo tiempo regulador de la aviación civil y operador de aeropuertos. Es un conflicto de interés estructural. La OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, lo identifica expresamente en sus documentos 9082 y 9562 como una práctica que debe evitarse. Recomendamos crear dentro de la DGAC 2 subdirecciones especializadas, una para regulación y otra para la provisión de servicios, siguiendo ese estándar internacional al que me hacía referencia. Y reconocer expresamente al Ministerio de Infraestructura y Transporte como el ente rector de la política pública aeronáutica. Segundo eje, la descentralización y autonomía municipal. La Constitución y el COOTAT reconocen competencias municipales sobre la infraestructura aeroportuaria local. La ley debe ratificar esta competencia con claridad. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales pueden planificar, administrar y delegar la gestión de sus aeropuertos mediante concesión o asociación pública o privada. En consecuencia, el artículo 158, que asigna por defecto la operación de aeródromos públicos a la DGAC, debe redactarse o debería redactarse de modo que reconozca sin ambigüedad las competencias municipales y las concesiones existentes. Y agregamos una propuesta concreta,
una disposición general que obligue a aduanas, migración, policía y sanidad a coordinarse formalmente con los administradores aeroportuarios. Hoy operan en los aeropuertos, pero no tienen obligación legal de coordinarse con quien los gestiona, y esto afecta directamente al pasajero. Esto no es menor, señora presidenta, esto es algo que realmente creemos que puede ser un avance y muy importante. Esa coordinación es esencial para esa calidad del servicio, esos flujos que sean los más rápidos y obviamente siempre y cuando se cumplan con las disposiciones de seguridad que no tenemos ninguna duda que será así y que de hecho se están cumpliendo. Un tercer eje es el régimen económico, tarifario y tributario. La fijación de tarifas debe seguir la lógica institucional. En aeropuertos administrados por la DGAC las fija el Consejo Nacional de Aviación Civil, y en aeropuertos cuya competencia se ha transferido a las municipalidades las fija privativamente el Consejo Municipal mediante ordenanza, conforme al COTA. Recomendamos también distinguir con precisión entre tasas aeronáuticas, ya sean servicios de navegación exclusivas de la DGAC, y tasas aeroportuarias, las tasas para la terminal, plataformas, puentes de embarque, seguridad y las pistas, para evitar dobles cobros y conflictos competenciales. También proponemos un mecanismo concreto contra la mora ante atrasos superiores a 20 días en el pago de tasas a un concesionario. La DGAC suspende los planes de vuelo de la aerolínea deudora dentro de los 7 días hábiles siguientes a la solicitud. Esto ya es una práctica regional bien establecida que se aplica, por ejemplo, en Colombia y en el Perú y que protege la viabilidad económica del sistema concesionado. Un cuarto eje es la seguridad jurídica e inversiones. Creo que este es el eje potencial políticamente más importante. El artículo 155 permite revocar autorizaciones por razones de interés público sin definir procedimiento ni motivación reglada. Esto es el mayor factor de riesgo, desde nuestro punto de vista, para la inversión privada de largo plazo en infraestructura aeroportuaria. Sugerimos 3 elementos que fortalecerían este artículo. Primero, que la ley señale con claridad las causas específicas por las que pueda retirarse una autorización. Segundo, que el afectado siempre cuente con la posibilidad de hacerse oír antes de la decisión. Y tercero, que se preserve la vigencia de los contratos de concesión ya suscritos. Y proponemos una disposición transitoria expresa que garantice que los contratos de concesión aeroportuaria vigentes mantengan su plena vigencia bajo la nueva ley. Sin esta cláusula, el riesgo regulatorio destruye el valor de las concesiones existentes y, obviamente, desincentiva las nuevas. Con esta, Ecuador envía la señal correcta a los inversionistas internacionales que están mirando esta ley con mucha atención. El quinto eje es la seguridad operacional y política aérea. Aquí proponemos 3 puntos. Primero, la protección legal de la información de seguridad operacional, siguiendo los anexos 13 y 19 de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional. La cultura del reporte voluntario depende de que los datos no se usen punitivamente. Segundo, una creación formal de un programa nacional de peligro aviario y fauna, conforme al anexo 14 de la OACI, hoy apenas mencionado en el proyecto. Por cierto, esto es algo muy importante en países de nuestra región, como lo es en el caso del Ecuador, debido a la gran cantidad de fauna y el peligro que esto supone, ¿no? Y tercero, y aquí cierro el bloque técnico, el establecimiento por parte de la ley de la negociación activa de acuerdos de cielos abiertos como política de Estado. Esto creemos que es algo muy importante y ya se ha hecho referencia por parte del director de Aviación Civil. Esta apertura de los cielos, esta liberalización, significa frecuencias ilimitadas, libertad de rutas, libertades de quinta a la novena, eso que se refería el director como cabotaje, permitiendo que aerolíneas extranjeras operen en el Ecuador sin tener que conformarse como empresas ecuatorianas y permitiendo que también tripulantes extranjeros operen en el país. La experiencia argentina reciente, con 55 memorandos de entendimiento firmados, alrededor de 250 frecuencias semanales adicionales. O sea, estos 55 memorandos han generado 250 frecuencias semanales adicionales. Esto ha ocurrido entre enero del 23 y enero del 26. Y una de las nuevas rutas pues, son las que se han establecido entre Buenos Aires y Quito y Buenos Aires y Guayaquil.
Esto muestra con datos verificables que la liberalización es la palanca más potente para multiplicar la conectividad de un país. Y esto, por cierto, señora presidenta, es algo que nosotros lo estamos hablando no solamente con ustedes aquí en el Ecuador, sino en toda la región, y es algo a lo que estamos haciendo mucha incidencia. Para finalizar, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, Ecuador tiene aeropuertos de clase mundial, una posición geográfica privilegiada y un modelo concesionado que ha demostrado funcionar. Esta ley es la oportunidad de consolidarlo y proyectarlo. Creemos que una buena ley no reinventa lo que ya funciona, sino que lo expande. Aprobar un marco que separe regulación y operación, que respete la autonomía municipal, que dé seguridad jurídica a los concesionarios y que proteja la información de seguridad y que abra el cielo a nuevas aerolíneas, permitirá que la aviación civil siga generando empleo, conectividad e inversión en beneficio directo de cada ecuatoriano. Desde la ACI, la Asociación Internacional de Aeropuertos, quedamos a su disposición de esta honorable comisión para aportar documentación técnica adicional y acompañamiento durante todo el proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al director de la ASI. Muchas gracias por su comparecencia. Ha quedado sumamente claro. No sé si mis compañeros de la comisión tengan alguna duda. A mí me gustaría nada más preguntarles de su experiencia representando a ASILAC, cómo una modernización de esta normativa realmente puede influir en la generación de empleo, porque es muy importante para nosotros como asamblea, como asambleístas, que cada uno de los proyectos de ley que se aprueben en la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Microempresa, tengan algún componente de generación de oportunidades, de generación de más plazas de trabajo. Y es importante que el pueblo ecuatoriano entienda en dónde se ata, ¿no?, una modernización de aviación civil, que parecería algo muy direccionado a específicamente un sector que quizá puede pagar un pasaje aéreo, con la generación de empleo en nuestro país. Sí, pues efectivamente, señora presidenta, esto es básicamente lo que se pretende en todos los países donde se ha adoptado esta política de liberalización. Por un lado, la liberalización genera más competencia, eso por un lado lleva a una reducción de los tickets aéreos, pero no solamente eso, sino que la liberalización permite la apertura de nuevas rutas a nuevos destinos y el posicionamiento de nuevos destinos como nuevos destinos turísticos. Esto es básicamente lo que hizo Europa. En Europa sabrán ustedes que existe una liberalización y una desregulación total, con lo cual, por ejemplo, en el caso de Italia, la compañía aérea número 1 en Italia es una compañía irlandesa. En el caso de España, que es uno de los principales destinos turísticos del mundo, la liberalización del transporte aéreo en Europa llevó a la explosión de nuevos vuelos a destinos que hasta entonces ni siquiera se consideraban a nivel internacional. Esto se consiguió gracias a esta liberalización, el permitir a que empresas aéreas puedan volar sin ningún tipo de restricción a cualquier destino. De hecho, esta libertad que existe tan grande se da también entre acuerdos internacionales entre, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, cualquier compañía aérea europea puede volar desde cualquier punto de Europa a cualquier punto de Estados Unidos o de Canadá, porque se han eliminado cualquier tipo de restricción. Eso permite que, por ejemplo, si Air France quisiera, podría volar entre Alemania y Estados Unidos. Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor no lo está haciendo ahora. Efectivamente, a lo mejor no lo está haciendo ahora, pero son por decisiones básicamente comerciales, ¿no? Pero sí que hay compañías aéreas que están volando, que no pertenecen a ninguno de esos dos países, y eso, como digo, es lo que estimula ese dinamismo del transporte aéreo y lo que permite la creación de nuevos destinos turísticos. Por último, le comentaré una cosa muy importante. Una de las cosas que estamos observando en ACI, y de hecho estamos en estos momentos haciendo un estudio al respecto, es la poca conectividad regional. Nos preocupa mucho la poca conectividad entre ciudades, lo que llamamos en el mundo aeronáutico, que a lo mejor no es la mejor palabra, pero ciudades secundarias, ¿no? El permitir que, por ejemplo, hayan vuelos entre, no sé, Manta y un destino colombiano, ¿no? Eso vemos que en estos momentos no se está dando, no solamente en el Ecuador,
sino que en otros países de la región. Y una de las conclusiones a las que estamos llegando es que no existe esta liberalización y desregulación del transporte aéreo. Como digo, estamos haciendo un estudio al respecto, estaremos encantados de compartir con ustedes el resultado de ese estudio, pero para nosotros esto es algo fundamental y, de nuevo, esto se podrá conseguir con esta liberalización del transporte aéreo. Muchísimas gracias. Me queda sumamente claro que incluso ustedes pueden hablar desde la experiencia y cómo usted nos ha manifestado que la liberalización del transporte aéreo en Europa es lo que ha permitido que España, por ejemplo, sea uno de los principales destinos turísticos en el mundo. Y pensar en cómo esto puede ayudar a que más rutas vengan al Ecuador, que se dinamice el turismo y así de esta forma generemos más empleo, definitivamente que nos genera una gran expectativa de lo que podemos lograr con este proyecto de ley. Yo quería hacer una pregunta en base a su pregunta, Presidenta, porque la pregunta que usted hace es importantísima. Cuando uno habla de cielos abiertos, está hablando de tripulaciones internacionales trabajando en el Ecuador. Entonces uno podría pensar que de esa forma no estamos protegiendo a la gente ecuatoriana que trabaja en estos espacios. Pero lo que dice nuestro invitado es importantísimo porque ahí vienen, por ejemplo, las ciudades secundarias, las aerolíneas low cost que pueden operar también en estas ciudades secundarias, que tampoco me gusta el término, pero así es, porque ahí tenemos un costo de oportunidad gigante para que las tripulaciones ecuatorianas también puedan operar. Entonces, aquí el desafío va a estar en que con esta ley, modernizando la ley de aviación civil, podamos ser altamente atractivos para que estas aerolíneas low cost también puedan operar en estas ciudades secundarias. Era básicamente un comentario. Tiene también una pregunta. El asambleísta Diego Zúñiga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por concederme la palabra. A mí me llama la atención algo y quisiera que el señor Rafael nos pueda dilucidar un poquito más. El término de cielos abiertos, si bien es cierto, es para que puedan entrar aerolíneas extranjeras y puedan operar sin domiciliarse en el Ecuador. Eso tal vez no traerá algún tema y problema tributario, tal vez, en términos de recursos económicos que ellos van a percibir, y al no tener un domicilio aquí dentro del país, se esté de alguna manera evitando estos temas tributarios. Eso por un lado. Por otro lado, también me llama la atención una situación, es sobre el tema de generación de empleo. Si bien es cierto, las aerolíneas van a estar operando dentro de nuestro territorio nacional y alrededor del término cabotaje, que dicen que, tomando el ejemplo, que llega a Guayaquil y a lo mejor no está lleno, va a pasar por Quito. Evidentemente, claro, ahí están trabajando ciudadanos, pero no son ciudadanos ecuatorianos necesariamente de estas aerolíneas, y más bien se estaría garantizando que ciudadanos extranjeros puedan estar laborando dentro de nuestro territorio nacional. Entonces, eso como una observación, digamos, y que me pueda dilucidar. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, nada más quería puntualizar que la generación de empleo, como le entendí, más allá de los operadores del sector, es turístico, ¿no? Sí. Entonces, también es por la generación de empleo en territorio al abrir más rutas para más turistas que vengan al Ecuador. Pero me pareció muy interesante la pregunta sobre el régimen tributario cuando no residen en el país en el que operan estas aerolíneas, Rafael. Sí. Esto, me van a disculpar, pero realmente no me puedo pronunciar al respecto porque no soy experto sobre temas tributarios. Si quieren lo puedo investigar, pero realmente le puedo decir esto. Esto no ha sido un tema de debate en ninguno de los países que conocemos donde se ha dado esta liberalización. Y por cierto, que quede claro que no solamente esta liberalización total a la que hacía referencia se ha dado solamente en Europa. Muchas veces se argumenta que Europa es un caso especial, pero realmente no es tan especial. Eso también se da, por ejemplo, entre países como Australia y Nueva Zelanda, países totalmente independientes donde existe esa liberalización total. Pero como le digo, no ha sido un tema de debate, no he oído nunca
tema al respecto del tema tributario. Y en cuanto a la generación de empleo, como decía la señora presidenta, realmente el impacto en cuanto a generación de empleo es los beneficios que aporta la aviación, el establecimiento de una nueva ruta en cuanto a el turismo, a incentivar el comercio y demás. Uno de los grandes problemas a nivel mundial, como lo apuntaba el director de Aviación Civil, es que no hay suficientes pilotos en el mundo. Entonces, realmente yo creo que eso no debería de ser una preocupación para los pilotos ecuatorianos en cuanto a que van a reducir su atractividad como potenciales empleados, ¿no? Realmente eso, como digo yo, es con creces mucho más importante el impacto que tiene ese estímulo en la actividad aérea, en la generación de empleo en otras actividades. Muchas gracias, no tenemos más preguntas al doctor Rafael Echevarne. Muchas gracias por su comparecencia y tenemos ya por escrito sus observaciones. Gracias. Por una cuestión de salud tengo que retirarme, pero al asambleísta Diego Franco le encargó la presidencia de la comisión para recibir al doctor Pablo Neira, CEO de Jetandlin Ecuador FBO. Está aquí. Solo déjame despedirme. En virtud del encargo de la señora presidenta de la comisión, se encuentra el vicepresidente de la comisión, el asambleísta Diego Franco, para continuar con la participación del doctor Pablo Neira, CEO en Jetandlin Ecuador y FBO. Siempre es un honor poder ser presidente encargado de esta comisión. Tenemos también el honor de recibir al doctor Pablo Neira, el CEO de Jetandlin Ecuador. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por comparecer ante esta comisión. Se cuenta con 10 minutos y así como ve cómo es la dinámica de la comisión, luego de su intervención, pues vamos a hacer preguntas en caso de tenerlas o algún comentario. Así que bienvenido. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias a usted, señor presidente, y a los asambleístas presentes. Realmente para nosotros es un gusto el poder hacer conocer a ustedes una actividad aeronáutica que no está dentro de las conversaciones diarias, como es la atención de aviación privada y aviación, todo tipo de aviación que no tiene que ver con las aerolíneas regulares. Nuestra empresa viene dando servicios desde 1992, es decir, estamos 34 años dando servicios a aviones privados y es un tema que no está muy conocido y muy difundido. Y como para darles un ejemplo de lo más práctico, ustedes mediáticamente fue muy difundido el hecho de la llegada de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg a Galápagos. Esas coordinaciones de la llegada de estas dos personalidades fue hecha a través de nuestra empresa. Es un trabajo que se viene haciendo por más de 3 meses, como para que todo salga acorde a una visita tan importante como es la de estas dos personalidades del Ecuador. Por darles un ejemplo generalizado. Y nuestra empresa también presta servicios igualmente totalmente legalizada desde 1992 en el archipiélago de Galápagos y vemos una necesidad de hacer una modificación, si es que ustedes lo consideran así, sobre el ingreso de aviones
charter a Galápagos. Este rato existe una prohibición y una limitación que solamente da la posibilidad de poder ingresar vuelos charter hasta 20 pasajeros. Pero existen actualmente algunos tipos de aeronaves que están modificadas para transportar solamente pasajeros de una, no son VIP, sino son de una categoría un poco más alta, que utilizan este tipo de aeronaves que están configuradas todo el avión como primera clase. Entonces, hay... Sí, exacto. Entonces, ahí hay una limitación en la normativa de Galápagos como para que puedan ingresar aviones un poco más grandes que no sean de 20 pasajeros. Y nosotros vemos que ahí hay una posibilidad de poder dar una mayor visibilidad a Galápagos y al país, si es que permitimos que este tipo de aeronaves lleguen. Le voy a dar la palabra a Wilson Hoyos, que es nuestro colaborador, que les va a poder explicar un poco más. Buenas tardes, qué gusto con todos ustedes. Y nuevamente felicitar a la comisión y señores asambleístas, porque en realidad casi nadie en el sector público pone atención y quiere escuchar qué pasa con la aviación general cuando es un mercado enorme. Hemos preparado una presentación que nos va a ir acompañando un poco para que ustedes puedan seguirlo complementando. Pero expresando un poco esta línea, me encantó todo las intervenciones previas y lo que había mencionado la presidenta de la comisión sobre que necesitamos desarrollo productivo para el país. Y hay una frase conocida en el mundo turístico que de hecho la repitió la asambleísta Centeno cuando se aprobó la ley de fortalecimiento turístico de actividades turísticas y fomento del empleo, que es que un buen lugar para vivir siempre es un buen destino turístico, pero un buen destino turístico no siempre es un buen lugar para vivir. Y si queremos que Ecuador sea un buen lugar para vivir, si me ayudas igual cambiándole de diapositiva, no hay problema. Si queremos que Ecuador sea un buen lugar para vivir, necesitamos atraer esta economía que se produce en otros lugares para que gaste en Ecuador y nosotros podamos tener evidentemente mayor cantidad de recursos para todas las actividades necesarias. Yendo muy puntual al mercado que explicaba Pablo, solo por ponerles una dimensión, son personas que tienen entre 10 a más de 30 millones de dólares de gasto anual promedio. Eso se los conoce en el mundo técnico como personas de alto nivel adquisitivo o ultra high network individuals en inglés y high network individuals. Estamos hablando más o menos de 42 o 43 millones de personas en el mundo, ¿ya? Es un segmento bastante interesante porque precisamente estos tours, no sé si me ayudas igual con la siguiente, por favor, ahí les va acompañando, ya con patrimonios superiores. Estos tours se los denominan World Tours. Conectan más o menos entre 15 y 30 destinos en todo el mundo, con un grupo cerrado de pasajeros. Es decir, salen de un punto determinado del mundo, recorren todo el mundo visitando los puntos más icónicos y regresan a donde viajaron. ¿Cuáles son los puntos que recorren? Por ejemplo, Machu Picchu, Isla de Pascua, la Gran Barrera de Coral, Angkor Wat, el Taj Mahal, Serengeti o Marrakech. Muchos de estos, si quieres del anterior, muchos de estos son patrimonios naturales o culturales de la humanidad. La diferencia, como les decía Pablo, es que viajan en aviones que normalmente podrían transportar 150 a 200 personas, pero por la calidad de servicio que deben dar, los configuran para que transporten 30, 40 o hasta 52 personas, más o menos la imagen en ese sentido. Es decir, prefieren viajar de esta manera para conocer diferentes sitios en un viaje bastante cultural, que el día de mañana lo que hace es activar a mayor cantidad de vuelos y mejores servicios o servicios mucho más en tierra. Ya ha pasado que gente que ha viajado en estos tours regresa año seguido con toda la familia o con un grupo mayor, se hospedan en los hoteles ultra lujosos de Quito, de Guayaquil, del continente y viajan a Galápagos y conocen todo. Galápagos en este tour juega un rol importantísimo. Y no creo que aquí tengo que decirles por qué Galápagos juega un rol importantísimo. Aquí creo que todos lo tenemos clarísimo. Ahora, ¿qué nos pasa? Que en la práctica, ¿ya? Y les voy a explicar después cómo está la legislación actual. En la práctica, la normativa nos exige que estos aviones solo lleguen a Quito, Guayaquil, Latacunga, Manta, eventualmente, ¿no es cierto? Pero Quito, Guayaquil de manera mucho más frecuente por los controles de ABG, y tengan que tomar un vuelo de aerolínea comercial. Evidentemente, si yo pago un boleto tan alto, un tour tan alto para tener esta calidad de servicio, genera una inconformidad enorme con quien me está vendiendo este servicio, ¿no es cierto?
Y ya hemos recibido bastantes alertas por parte de los operadores mundiales para decirnos, oigan, posiblemente vamos a tener que quitar Galápagos del recorrido porque no hay forma en que el avión llegue acá. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué es lo que estamos perdiendo ahí? Estas operaciones representan entre 6 y 8 millones de dólares por tour global. Estamos hablando más o menos de 500,000 a 800,000 dólares por destino. No son operaciones masificadas, son operaciones muy puntuales de alto nivel adquisitivo. Me parece que aquí hay un asambleísta de Galápagos, ¿verdad? Y uno de los dramas que tenemos en Galápagos es exceso de turistas, pero necesitamos el ingreso. Pues precisamente es el debate que pasa en todo el mundo alrededor del tema turístico, y lo que busca es que lleguen los turistas de mayor nivel adquisitivo para que puedan dejar la mayor cantidad de dinero en las islas. ¿Cuál es la problemática técnica? Ahí sí me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Y en esta nos vamos a quedar un buen rato. El problema aparece, por ejemplo, cuando esta operación internacional, que es bastante moderna, y me encanta el tema de modernización que se ha hablado, se enfrenta a una normativa que es lo que ya entendemos claros, que está pensada para otra realidad, bastante obsoleta. Por ejemplo, el Charter Internacional Especial de Alto Valor llega a Ecuador, ¿ya? Pero esta aeronave ya no puede operar el charter nacional, ¿ya? Porque la legislación local divide lo que son operaciones aerocomerciales en el territorio ecuatoriano con operar hacia y desde Ecuador. ¿Ya? Hay dos condiciones totalmente diferentes. ¿Ya? En el primer caso, en territorio ecuatoriano, exige unos certificados y autorizaciones de tripulaciones ecuatorianas, y en el segundo permite al operador extranjero siempre que cuente con los permisos correspondientes. ¿Ya? Esto se está concentrado en la actual ley vigente de aviación civil, en los artículos 59 y 61, que ustedes lo podrán revisar sin ningún problema. Después, el reglamento de permisos de operación para prestación de los servicios de transporte aéreo confirma y dice, una aeronave extranjera puede operar hacia y desde el Ecuador, pero operar dentro del Ecuador es otra cosa, marca una diferencia bastante grande. Si el tramo se considera charter doméstico, solo puede operarlo un explotador ecuatoriano autorizado con permiso vigente y certificación técnica de la DGAC. Y entonces se produce este bloqueo, donde básicamente los turistas se quedan varados en una calidad de servicio. Y esa es precisamente la oportunidad que vemos en esta nueva ley de aviación civil. De hecho, en la actualidad, como está esta nueva ley, se permite, y ya nos decía el director de la aviación civil, y nos decía el anterior ponente de la ASI, el cabotaje para quienes se domicilien en Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Que esta operación no se domicilia en Ecuador, porque no es una operación frecuente, no es que va a operar una vez a la semana, nada de esto. Son tours muy puntuales, me parece que suceden 12 tours al año, y de los 12 en 8 está Galápagos, ya, o sea, son elementos muy puntuales en un mercado muy específico, ¿ya? Entonces, reconociendo que estas operaciones no son un proceso, un vuelo doméstico ordinario, no son una frecuencia regular, no tienen cabotaje abierto, porque ojo, no es que llegan y cualquiera que compre un boleto aquí se va a subir en ese avión, es un avión totalmente cerrado, o sea, la gente llega, hace los procesos y sube a su avión, es como viajar en el bus del colegio cuando íbamos y cada uno guarda sus puestos. Básicamente esa línea ya no tiene transporte interno ofrecido al público ecuatoriano, son en realidad operaciones internacionales integradas. ¿Por qué? Porque la promoción, venta, estructuración logística y contratación global ocurren fuera del país. ¿Ya? ¿Qué sucede dentro del país? Lo que nos interesa, que consuman, contraten, paguen servicios y activen empleo aquí. Eso sí es lo que sucede dentro del país. Entonces, esta categoría hoy en la ley no existe. Por eso, una operación que en el mercado mundial funciona como una sola experiencia, termina en Ecuador, dividida artificialmente solo por la normativa vigente. Esa división no permite proteger Galápagos. A la final, simplemente nos está impidiendo como país que capturemos una modalidad de alto valor, bajo volumen y mayor capacidad de gasto. Entonces, Ecuador ya ha dado pasos importantes, como ya les decía, la Ley de Fortalecimiento de Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, porque la idea, y como ustedes vienen realizando el trabajo, precisamente es fortalecer actividades como turismo, generar empleo, mejorar competitividad y activar la inversión. Entonces, ahora lo que nos corresponde es que esta nueva Ley de Aviación Civil acompañe este objetivo sin debilitar la protección de Galápagos. ¿Ya? Por eso nosotros, y haremos llegar, de hecho tenemos los documentos para hacerles llegar aquí de forma física, pero lo haremos llegar de forma formal por correo, pues les proponemos la generación de una nueva categoría, operaciones charter internacionales, especiales de bajo volumen y alto valor, con una ruta interna complementaria hacia Galápagos. Sujetas, sí, a un cupo anual, a un informe favorable del Consejo de Gobierno de Galápagos,
con autorización de la aviación civil, con control de bioseguridad, con migración, con aduana, con prohibición de venta de boletos individuales, prohibición de cabotaje abierto internamente, proveedores locales autorizados y revocatoria inmediata, evidentemente por incumplimiento. El mensaje para nosotros es bastante claro. No se vamos a regular en favor de un avión, vamos a regular en favor del Ecuador y específicamente en favor de las condiciones de Galápagos. Si una operación, y esta para nosotros siempre ha sido la reflexión, si una operación de alto valor está dispuesta a cumplir todas las reglas, contrata aquí, nos va a dejar recursos aquí. Como Ecuador no podemos responder con rigidez, sino evidentemente con control, con inteligencia y con beneficio para la gente. Entonces, por eso nosotros ponemos a consideración de esta comisión, si me ayudas por favor, la siguiente diapositiva. Esto es básicamente la definición. La otra diapositiva, me encantaría ver lo que dice Porter aquí. Bueno, esto era un poco la siguiente, no te preocupes. Es en honor al tiempo porque si voy con todo de largo ahí. Esto lo dice el profesor de Harvard Business School. Básicamente debemos generar las ventajas competitivas duraderas. ¿De qué dependen? De factores locales. ¿Ya? ¿Qué es? Calidad institucional, que entiendo lo estamos realizando en esta nueva ley de aviación civil. Coordinación y capacidad de crear valor desde el territorio. Por eso nosotros ponemos a consideración de esta comisión la propuesta concreta del texto y les pasaremos, como les digo, y nuestra entera predisposición para conformar las mesas técnicas que Presidencia y ustedes, señores asambleístas, consideren pertinentes. De por sí, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por considerar la aviación general. Son el primer grupo de políticos que ha escuchado algo de la aviación general, porque lastimosamente, yo les digo, vengo del sector turístico, incluso en los grandes foros de turismo, casi nadie conoce de este tipo. Entonces, es una explicación bastante larga. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias al doctor Pablo, a Wilson por su comparecencia. Yo quería hacer una pregunta. Yo estoy seguro que nuestro compañero de Galápagos va quizás a profundizar, pero cuando hablamos de esta nueva clasificación de operaciones charter de alto valor, entre las reglas que tiene que cumplir, usted mencionaba un cupo anual. Si yo le pregunto a usted hoy, en este momento, bajo su experiencia, ¿cuál debería ser ese cupo anual? ¿Qué respondería usted? A ver, les voy a responder desde dos aspectos. El primero, legalmente Galápagos tiene una cantidad de frecuencias tope, que actualmente no están siendo utilizadas evidentemente por la eliminación de frecuencias de TAME y que de hecho algunas se ha tomado desde Cuenca, que es simplemente la que había demanda. Ahí tenemos un margen de lo máximo. Ahora, dentro de estas operaciones, el promedio es una operación al mes. Promedio, porque la intención tampoco es abrir a cualquier charter masivo, es abrir a charters muy específicos. Lo que les decíamos, en promedio, este tipo de operaciones suceden 12 al año. No sé si Pablo quieres acotar algo más. O sea, entre 12 y 20 al año podría ser. Sí, máximo. Y cada avión transportaría máximo a 50 pasajeros. Entonces no es nada masivo. No se quiere invadir Galápagos, sino más bien que haya un turismo selectivo y que pueda recomendar entre sus conocidos para que puedan visitar Galápagos, que lastimosamente, y quisiéramos que fuera diferente, pero muchas veces Galápagos es la joya de la corona que tenemos en Ecuador y es el destino más buscado por este tipo de personas. Entonces esa es serían más o menos 12 operaciones al año con 50 pasajeros cada avión. Muchísimas gracias. La asambleísta Arias tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Realmente es muy importante escucharlos porque el conocimiento que manejan es alto y eso es lo que se quiere. Sumar y pues que todo esto nos ayude a construir una ley importantísima. Como usted dice, estamos trabajando en algo que no se ha hecho antes. De la misma forma, bueno, escucho de manera sorprendente, ¿no? El tema de los vuelos charter que se podrían abrir para Galápagos sería fabuloso, pero tiene que manejarse a la par primero de una ley que tenemos allí en Galápagos, la ley de régimen especial de Galápagos, que es la que limita todo eso y controla prácticamente, ¿no? Por esa razón nosotros hemos estado presentando observaciones y una de ellas pide que tengamos un representante del Consejo de Gobierno de Galápagos en la aviación civil, en los temas de construcciones, de planes de desarrollo, etcétera, los mismos que van a ser
pues de mucha importancia. Otra cosa, realmente sí, lo que ustedes manifiestan, yo considero también de la misma forma que no queremos un turismo masivo en Galápagos, queremos un turismo mucho más selectivo, más exclusivo, menos gente, más recursos, más gastan con más plata y es lo que se quiere, es lo que reactiva la economía de Galápagos más que todo. Nosotros dependemos muchísimo de esta actividad turística, ¿no? Es la que mueve la economía absolutamente todo, va de la mano, todos los sectores productivos. Pero de la misma forma también nosotros, bueno, mencionaba el tema de las frecuencias que tenemos ahora, que hay un tope. Porque incluso hay la aerolínea EQR que dejó de operar, tenía la frecuencia de TAME que existió en su momento, que era la que incluso regulaba el tema de costos de los boletos aéreos para los residentes y para los turistas y para todo el mundo. Eso es fundamental. También nos ayuda muchísimo con el tema de carga. Entonces nosotros queremos que tengamos las frecuencias, que las frecuencias que teníamos antes se las retome y con otras aerolíneas para que puedan competir y manejar el mercado estabilizado. Eso es lo importante. Pero recuerden que aquí hay organismos internacionales que cuidan a Galápagos, que miran a Galápagos, que tratan de proteger a Galápagos y que pues ellos manifiestan que muchas frecuencias o más frecuencias puede afectar al medio ambiente de alguna forma. Por esa razón, incluso las frecuencias actuales que están en estado de dormancia ahí y no están siendo utilizadas, pues no se pueden reactivar por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, queremos que esto se tome en cuenta y que esta ley pues, permita reactivar esas frecuencias también. O sea, nosotros necesitamos. Recuerden que las únicas carreteras para Galápagos son el mar y el aire. Entonces, ¿cómo nosotros transportamos insumos frescos a Galápagos y todo lo demás, no? La gente se moviliza en avión, obviamente que lo más práctico y lo más rápido, y más que todo en ciertas emergencias y todo lo demás, la ruta aérea es fundamental y es vital para Galápagos. Nosotros sí queremos fortalecer esta ley, que las observaciones que se presenten sean tomadas en cuenta y hay que analizar también su propuesta porque, pues, analizando su criterio, pues, sumamente alto con conocimiento en este tipo de actividad aérea, ¿no? Así que agradecido por la presencia de ustedes y por la palabra y así es que vamos a seguir presentando las observaciones para que se haga una ley que pues fundamentalmente beneficie al turismo, a Galápagos, al habitante de Galápagos más que todo y pues al país entero. Gracias, presidente Son. Ahora, disculpe, solo por acotarle eso y me encanta el tema, yo sé que no quiere decir la organización mundial que presiona en el tema de Galápagos, pero justo me voy a permitir recordarles, Machu Picchu, Isla de Pascua, la Gran Barrera de Coral, Angkor Wat, Taj Mahal, Serengeti, Marrakech, esos reciben este tipo de operaciones. Y esta organización, que también nos tiene catalogados como patrimonios culturales de la humanidad o patrimonios naturales de la humanidad, no los presiona por este tipo de operaciones. Entonces, eventualmente, y yo comparto su positivismo, podemos conseguir frecuencias aéreas para Galápagos sin necesidad de que eso sea acusado o como el detonante a los problemas ambientales que estamos afrontando en Galápagos, que son importantes y que creo que todos los compartimos. Lo que sucede es que allá en Galápagos, bueno, se sigue manejando con el cuidado medioambiental y sí hay que tomar en cuenta eso. Ir a Perú, ir a cualquier lado, pues sobrevolar Nazca no afecta en nada porque no hay qué sé yo, no hay especies que estén volando y etcétera, que tenga que ver algo con la aviación en ese momento, con los sobrevuelos que se hacen allá. Un ejemplo claro, ¿no? Usted va a Machu Picchu, allá no se impacta en un ecosistema o en una biodiversidad, pero en Galápagos sí, hay que tomarlo en cuenta. Y yo considero de que esos organismos internacionales tienen una gran presencia en muchos países del mundo, no solamente en Ecuador, y pues están al tanto de lo que sucede en los patrimonios naturales o culturales que existen en el planeta, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Pero, como digo, vuelvo a resaltar el tema de
de la población, que lo que necesita es importante. Por eso nosotros, el miembro del Consejo de Gobierno que vaya a estar en las mesas técnicas y que vaya a participar en el Consejo de la Aviación Civil será importantísima para que haga respetar el 50% que nos corresponde como manda la ley y pues los espacios aéreos que nosotros queremos en cada vuelo. Eso debe ir manejado hacia la par. O sea, no queremos que se eliminen estos vuelos comerciales que tenemos ahora porque está masificado un poco versus la creación y el permiso o frecuencias aéreas que queremos hacer con este tipo de turismo top, como debería ser. Hay que manejarlo a la par y que eso beneficie económicamente a la población, que la gente también pueda tener, pueda sentir o tener la oportunidad de recibir esos recursos de personas que sí quieran gastar sus recursos en Galápagos, ¿no? Esa es la idea, que se dinamice, que llegue a todos los que pueda llegar, lo más importante, ¿no? Así es que gracias. Muchísimas gracias. No sé si algún otro asambleísta quiere hacer uso de la palabra, ¿no? Por favor, asambleísta Peña. Mucho más eficiente para las Islas Galápagos, al tener más recursos como isla también, exactamente, se puede tener también mejores precios en los boletos nacionales para que lógicamente pues se subsidie de una u otra manera. Así que me parece interesantísimo eso. Les pido que por favor estemos en comunicación con el presidente, con Dieguito, para ponerle mucha atención a este tema. Porque yo creo que eso es parte del desarrollo que hace falta aquí en Ecuador. En otros países existe. Y este turismo realmente viene con lo importante, aportar. Por ahí, pues, sin romper ningún tipo de, pues, derecho internacional, en este caso somos muy respetuosos, pero siempre y cuando, pues, sea para el beneficio de Ecuador, tenemos que actualizarnos. Nada más eso. Muchísimas gracias por su exposición. Totalmente de acuerdo. Yo solo para terminar veíamos hace 3 semanas atrás la llegada de estos personajes famosos y todos nos preguntamos seguramente cuánto habrán dejado en el Ecuador, cuánto habrán dejado en las Islas Galápagos. Seguramente entre 20 personas quizás. Ellos dejan mucho más recursos que lo que dejan 4.000 o 5.000 turistas. Entonces es importante también darle mucho énfasis a esto y nosotros como mesa de comisión vamos a trabajar para eso. Le pedimos por favor que nos envíen la información para poder trabajarlo, ¿sí? Y agradecerles por su tiempo. Muchas gracias por estar acá. De nuestra parte, muchas gracias. Solo me encanta decirle a Pablo, es bastante discreto en todas las operaciones, pero no les miento si les digo que todos los personajes más importantes del mundo han llegado a Ecuador y muchas veces no nos hemos enterado. Y eso es producto de este tipo este es el canal para llegar a ese mercado. Así que les agradecemos mucho. Estamos predispuestos siempre a todas las mesas de trabajo. Les haremos llegar, no sé, a Secretaría los documentos y los enviaremos. Muchas gracias. Gracias. A los miembros de la comisión les pido por favor que no abandonen, falta un invitado más y estamos listos, ¿sí? Le damos la bienvenida al doctor Edward Alberto López, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo, ASOTUR. Muchas gracias. Está Andrea, ¿no es cierto? ¿Estamos listos? Quiero dar la bienvenida al señor Edward López. Él es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo. Muchas gracias por estar acá, gracias por la paciencia también, porque le tocó en el cuarto punto del día, pero
siempre listos para poder escuchar y también para poder preguntar en caso que sea necesario. Tiene 10 minutos para comparecer ante la comisión. Le agradecemos por estar acá. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Les agradezco realmente este tiempo que ustedes me conceden para explicar algunas cosas que nosotros creemos que son verdaderamente importantes en función de lo que a todos nos preocupa. Plazas de trabajo, mayor ingreso para el país y adicionalmente las tarifas aéreas que están ahora exorbitantes. Sobre eso yo me voy a basar y a contestar algunas cositas que escuché en las exposiciones anteriores. Básicamente lo que nosotros hemos preparado, y bueno, quisiera un poco presentarme. Yo inicié en 1988 con una agencia de viajes, Carol Tour Viajes y Turismo. Mi segunda empresa, que es una mayorista de turismo, que se llama Catenova Mayorista, inicié en 1998. Y una tercera empresa, que es un proyecto de una aerolínea doméstica ecuatoriana. Porque hay que preguntarnos, ¿cuál es la aerolínea de bandera ecuatoriana? No existe. Un momentito, por favor, les pido un poquito de silencio en la sala. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, como yo les decía, aquí la intención es que nosotros acomodemos la nueva ley para beneficio de los ecuatorianos. Voy a ser muy breve en los puntos iniciales para tomarme un poquito más de tiempo en los últimos. Nosotros hemos sugerido y recomendado, es una recomendación técnica, como ven más o menos yo tengo 40 años en esta industria. En el 2003, en el año 2000, a propósito de la baja de las comisiones, fui nombrado secretario de Asfotur y posteriormente en el año 2004 como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo. He viajado por todo el mundo, tengo vasto conocimiento de lo que es la parte comercial, por qué las tarifas suben, por qué las tarifas bajas, por qué la razón de que los pasajeros están inconformes con las tarifas de aviones low cost, por qué 2 o 3 años una aerolínea ingresa y cae. Esa es la experiencia que yo tengo y quiero compartirles un poquito. ¿Por qué? Porque somos ecuatorianos y en realidad debemos nosotros valorar lo nuestro. El artículo 12, las atribuciones del Director General de Aviación Civil, en el ahora literal O, que anteriormente era el literal P, dice que delegar las funciones, puede el Director de Aviación Civil delegar las funciones de certificación y vigilancia a cualquier estado u organismo regional o persona pública o privada debidamente calificada, quien estará sujeta a la regulación, supervisión y revisión del director. Nuestra recomendación es que se pueda delegar las funciones de certificación y vigilancia a un organismo, empresa o profesional ecuatoriano. No necesitamos entregar esta delegación o delegar a otro país para que nos venga a nosotros a regular, cuando los ecuatorianos tenemos vasto conocimiento y tenemos profesionales de talla muy grande, debidamente calificados, evaluados y certificados por la Dirección General de Aviación Civil, que eso es lo importante. En el artículo 15, básicamente recomienda lo mismo, pero aquí dice otorgar, renovar, revocar, suspender o modificar los permisos de operación comerciales a las compañías nacionales o extranjeras en el caso de las solicitudes. En el caso de las solicitudes de nuevos operadores del servicio regular, se deberá contar dentro del procedimiento que define la Dirección de Aviación Civil. Aquí se está tomando en cuenta solamente las de vuelos regulares, no se está tomando los de vuelos no regulares. Es justamente lo que usted mencionaba, los vuelos charter. Los vuelos charter se conocen como vuelos no regulares. Estos no están regulados y también se le estaría dando la posibilidad al director de aviación civil para que nos regule otro país, no nos regulemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué tal que Chile, Colombia, México o Bolivia nos den los permisos o regulaciones para que podamos volar a Galápagos? Cuando deberíamos ser nosotros, los conocedores del tema, los que regulemos. Por eso es importante que sean ecuatorianos. En el punto H dice, esto es muy importante porque esto se debe a las tarifas aéreas. Registrar los primeros 10 días de cada mes las tarifas aéreas de aviación comercial que deben presentar las compañías nacionales y extranjeras. Las tarifas que registren las aerolíneas se someterán al cumplimiento de la legislación nacional vigente en materia de competencia. El texto parece que está bastante bueno, pero fíjese en lo que nosotros recomendamos.
se debe registrar y revisar, porque la aviación civil no es una secretaria de paso. ¿Qué es lo que sucede? La aerolínea dice, ¿sabe qué? Yo ahora voy a poner en una cantidad X el vuelo. Dice, ok, perfecto. Pero si ¿cómo puede usted poner un vuelo a $11, un Quito-Guayaquil? Usted con $11 no va a alcanzar a pagar ni la gasolina, pues más barato, ni en mi bicicleta voy a ir a ese precio. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Esto sí se está dando, básicamente, en nuestro país. Ajá. Yo quise traer cosas para que ustedes las conozcan. $11 a Guayaquil. Jamás hemos podido conseguir. Yo soy un agente de viajes de casi 40 años. En los sistemas ahí sacan 2 sillas. Esto es considerado como publicidad engañosa en cualquier país, pero a nosotros nos venden humo. Coincidentemente, LAN saca una tarifa parecida. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la aerolínea de bandera nacional aquí? No existe. Tenemos 2 aerolíneas extranjeras que están, entre comillas, domiciliadas. ¿Por qué? Porque el Servicio de Rentas Internas les obliga para que paguen impuestos. Porque si no estarían domiciliadas, lastimosamente no pueden hacerlo. En el artículo 20, nuevamente de las atribuciones de inspección y certificación y vigilancia, me parece que eso dejó muy claro, disculpe que que dejó muy claro en la exposición anterior en los aeropuertos. Nosotros tenemos aeropuertos de excelente calidad, de excelente seguridad, de excelente servicio. Quito ha sido galardonado como uno de los mejores aeropuertos, no de la región, del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros delegar para que vengan de otros países a que nos den administrando? Si nosotros tenemos personas profesionales excelentes. Fíjense, el doctor Fernando Fiallos, ecuatoriano, fue elegido como director regional de la OASI. Eso es, en realidad, como ecuatoriano, da orgullo que tengamos ese tipo de personas. El primer ecuatoriano y el primero de la región en ser nombrado. Tenemos al doctor Granda. Él es el vocero oficial de la NASA, ecuatoriano también. Entonces, no es que nosotros no podamos, nosotros sí podemos. Y en el año 2000, como yo les refería, en la baja de comisiones, también cuando se expuso ante en ese entonces el Congreso Nacional, una colega mía que era también agente de viajes, también empezaron diciendo que nosotros estábamos retrasados como 20 años en la ley. Y hoy 25 años, o sea, tenemos 45 años de retraso. Cuando nosotros no conocemos, tenemos que prepararnos. Todos ustedes son profesionales, todos ustedes saben lo que hacen. En realidad, los ecuatorianos, cuando nos preparamos, somos mejores. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener una de las mejores direcciones de aviación civil acá. No necesitamos delegar a nadie, ni a Chile ni a Colombia. Y me refiero a LAN y a Avianca, muy claro. El artículo 115. Básicamente dice, los servicios aéreos comerciales dentro del Ecuador. Los servicios aéreos comerciales dentro del territorio ecuatoriano podrán ser explotados por personas naturales o jurídicas nacionales constituidas, así como por personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el Ecuador y que cuenten con las autorizaciones y permisos correspondientes por la autoridad competente. Perfecto, hasta ahí el texto, pero no dice en cuánto. Cuando LAN entró aquí, entró en un formato que se conoce como ACME, que es básicamente charter. Tripulación extranjera, aviones extranjeras, matrículas extranjeras, así empezó LAN. Aquí lo que nosotros estamos recomendando es que estas compañías extranjeras puedan venir al Ecuador, pero por supuesto que nosotros los ecuatorianos debemos estar abiertos para que exista inversión extranjera, pero no que sea más allá del 49%, porque ustedes conocen que una compañía que tiene más del 49% impone las condiciones, como imponen ahora las tarifas. Yo no sé si ustedes han volado a Galápagos, $870, ¿verdad? O a Cuenca, 645, o a Guayaquil, o a Cuenca, 400, $600. ¿Quién impone? La chequera. Eso es lo que nosotros estamos alertando. Nosotros, como ecuatorianos, debemos alertar a quien tiene el conocimiento para redactar la ley. Ustedes son los que nos van a dar el soporte. No permitan nuevamente que pasen ciertos puntos en la ley,
para que nuevamente sigan quebrando agencias de viajes. De 1.300 agencias de viajes, casi 1.400 agencias de viajes que había en Quito, hoy existen 127 agencias de viajes. Se han reducido las plazas de trabajo increíblemente. Los ingresos por el IVA, los ingresos por patentes se han reducido. No fue la pandemia, fue una ley en donde nos engañaron diciendo que nos iban a dar tarifas más baratas. La razón me ha dado la historia. Lastimosamente, hoy tenemos tarifas más caras. Exacto. El artículo, en el artículo 127, nuevamente, volvemos a hablar del registro de las tarifas. La Dirección de Aviación Civil debe tener un departamento que revise las tarifas para que no existan estas tarifas que se llaman predatorias. Las tarifas predatorias hacen que la competencia desaparezca. Y nuevamente la historia me da la razón. Cuando entró LAN, nos dijeron que nos iban a dar tarifas más baratas. Les pregunto, posiblemente ustedes más jovencitos, yo ya tengo mis años, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Dónde está Ícaro? ¿Dónde está Saerio? ¿Dónde está TAME? ¿Qué pasó con Aerogal? ¿Qué pasó con EQR? Mire, TAME con 6,000 personas que eran empleados, todavía era rentable. Una aerolínea como la que yo le estoy presentando ahora, la que yo represento, con 10 aviones, necesita 148 personas. Pero distribuye a 19,000 nuevas plazas de trabajo. Nosotros debemos empezar con 2. Pero cuando nosotros tengamos 10, que fue lo que llegó, a lo que llegó TAME, ¿no es cierto? TAME tenía 6,000, y nosotros con 150 personas podemos operar tranquilamente. Es decir, que TAME estaba inflada, lastimosamente. Pero las otras, ¿no es cierto? Sí. Pero las otras quebraron porque no podían sacar tarifas de $11. EQR quebró porque no pudo competir con LAN y con Avianca, que sacaron tarifas a $13, Quito-Guayaquil. Por eso quebró EQR. No quebró porque tenía una mala política comercial. Es porque venían estas tarifas predatorias con tarifas que no tenían relación con la realidad y obligaba a que las otras no puedan competirles. Esa es la realidad. Y cositas que a mí me pareció muy interesante en las exposiciones anteriores y que me parece que es bueno que yo les comparta. Ya dije lo de los 20 años, atrasados 20 años. Ya les dije lo director de aviación civil. El cabotaje, señores, el cabotaje por ley debe ser solamente para las empresas ecuatorianas, independientemente de Ecuacóndor, de la que sea. Tiene que ser exclusivamente para los ecuatorianos porque es nuestro cielo, es nuestra tierra. Nosotros no podemos darle a una empresa extranjera que venga acá, usufructe y no nos dé nada, como lo que pasa ahora. ¿Ustedes han visto algún edificio de LAN, de Avianca, de Aeroregional? No. Correcto, ni siquiera oficina, ni siquiera el personal, ni siquiera personal que hace los chequeos en los aeropuertos son trabajadores de las mismas aerolíneas. Pero han visto en la Colonia Amazonas un edificio que se está pudriendo. TAME. ¿Por qué? Por las tarifas predatorias. Porque se permitió a LAN entrar con ese tipo de cosas. Aquí veo que a veces nos venden un poco de humo. Perdón que tengan que decir esto, pero la verdad es que es así. El Ecuador es un país muy pequeño. Las rutas a volar, la más larga son 30 minutos. La más corta son 16 minutos. Un avión como el que escuché de KLM, que KLM, si es que le faltan pasajeros, podría vender. ¿Ustedes creen que un 777-400 de 400 personas va a volarse 17 minutos? No se vuela nunca, porque un avión donde realmente se desgasta es cuando el avión despega, y ustedes han sentido como que vibra, ¿verdad? Esa es la fatiga del material, y cuando aterriza por el golpe o el impacto que tiene en el aterrizaje. Entonces, volar un avión que debe volar más de 8 o 5 horas, volar 17 minutos, no es negocio para ellos. ¿Cuánto creen que va a cobrar KLM un boleto Quito-Guayaquil si le permiten que suban pasajeros? Además, KLM es muy rentable. Llega a Quito, llena casi la mitad del avión, va a Guayaquil y termina llenando en temporadas altas.
se sobrevenden. Entonces, no es cierto. El avión óptimo son aviones para 50 pasajeros, lo que tenía TAME, los turbohélices. Perdón que ponga como ejemplo el nuestro, es un CRJ-200 de la Bombardier, 50 personas tipo ejecutivo. ¿Por qué? Porque están diseñados para vuelos regionales. No están diseñados para aviones, no son aviones de larga alcance, a pesar de que este avión de Quito a Houston tranquilamente vuela. Sin embargo, las otras aerolíneas no van a venir acá. No que abramos la posibilidad para cielos abiertos que vengan y que hagan cabotaje sin domiciliarse. Eso tampoco es factible. Estamos matando los dos aeropuertos principales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que obligar que las empresas extranjeras que vienen acá, vienen porque aquí hay negocio. Si no, ¿por qué se mantiene aquí Delta, American Airlines, la misma Avianca en los vuelos internacionales? Iberia, ¿cuántas frecuencias tiene Copa? 6 frecuencias diarias. Entonces, no es que es un mal negocio, es un buen negocio. Realmente es un buen negocio. Sabiéndolo administrar, realmente es un buen negocio. Pero que vengan desde Madrid a Baltra, o que vengan Madrid, Quito, hagan solamente un tránsito y vayan nuevamente, y vayan para Galápagos. Eso no es bueno, porque nosotros estamos matando la hotelería, la transportación, los restaurantes, tanto de Quito como de Guayaquil, que deberían ser los dos únicos aeropuertos principales. No tengo nada contra Cuenca. Cuenca solamente en el vuelo doméstico estaría más que servida, y muy bien servida, porque haría un Cuenca-Guayaquil internacional, Cuenca-Quito internacional. Lo mismo con Esmeraldas, lo mismo con Sucumbíos, lo mismo con Galápagos. Exactamente lo mismo. En cuestión de tarifas, también dijeron que retiraban los descuentos del 50% para personas de tercera edad, niños y discapacitados. No sé si en realidad se retractaron eso y volvieron a poner en la ley de que sí se debe mantener eso. ¿Por qué? Porque es una regalía para los ecuatorianos. ¿Cuánto nos están dejando las empresas extranjeras? Las empresas extranjeras, nosotros, las agencias de viajes, les vendemos los boletos y nos pagan 0 comisión. Y me parece que es a partir de este mes, ahora tenemos que pagarles para darles vendiendo los boletos en un sistema totalmente diferenciado. Eso en la ley no se está topando. Y eso mató a muchas agencias de viajes. No comisionamos, 0%, ahora nos va a tocar pagar. Sí, creo. Miren, aquí nos hace falta personal de torre de control. Pues apuntalemos el TAG, la Escuela Técnica de Aviación Civil. Si nosotros tenemos recursos, yo estudié en el Colegio Técnico Aeronáutico de Aviación Civil en el COTAG. Ahí mismo funcionaba la ETAG. Y ahí los que salían graduados del COTAG entraban a la ETAG para ser controladores de vuelo, meteorólogos, etcétera, que tenían ahí. ¿Por qué no apuntalamos la ETAG? Y no necesitamos decirle, Chile, denos certificando estos aviones. La certificación aquí no cuesta más de $250,000. ¿Cuánto creen que nos van a cobrar los chilenos? O una empresa chilena, o una persona que aparece por ahí para decirnos, yo le doy certificando. No nos va a cobrar menos de 1 o 2 millones de dólares. Eso quiere decir que vamos jamás a tener una aerolínea de bandera nacional, porque los recursos ecuatorianos no nos permiten. No es lo mismo lo que decía el señor el señor español que se presentó. No es lo mismo Europa que Ecuador. No es lo mismo un Quito Sucumbíos que un Madrid-Barcelona. No se puede abrir. A la gente no le interesa venir acá con un avión de 160 pasajeros para llevarles a Sucumbíos. No les interesa. Es imposible. Aquí no es que nosotros abrimos, les damos todo lo que quieran y vamos a tener una cantidad. A donde van a apuntarles a Galápagos. Todo el mundo va a decir, yo le vuelo el Quito-Cuenca, no se preocupe, deme más frecuencias, tome más frecuencias. Perfecto. Yo le vuelo el Quito-Loja, deme más frecuencias. Tome el Quito-Loja. ¿Sabe qué? Mi avión tiene muchos sistemas de seguridad, entonces ya no voy a volar a Loja, pero ya no devolvieron la ruta de Galápagos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y nosotros, esa es la ley que nosotros debemos decir. Exactamente, nosotros no debemos decir a todo no, debemos decir a todo sí, pero con control. Esa básicamente es lo que yo quería decirles. Y lo del tema de las domiciliadas. Aquí tenemos 2 empresas extranjeras domiciliadas, 2 empresas extranjeras domiciliadas, la una chilena, la una
colombiana y la una mexicana, que es aeroregional. Y que realmente lo que dijo el director de Aviación Civil, que en eso sí le doy la razón, necesitamos pagarles mejor a las personas que hagan seguridad, porque lastimosamente cuando existe alguna emergencia, llegan a los aeropuertos de destino, reportan, pero lastimosamente vemos que todavía las aerolíneas siguen volando con menos seguridad para nosotros los ecuatorianos, porque yo también me he subido en esa aerolínea y yo también he visto ciertas cosas de esa aerolínea, pero veo que sigue volando y no estoy en contra de nadie. Lo que estoy diciendo es que debemos tener mayor control para que nosotros podamos hacer las cosas. Las sugerencias, perdón si me he pasado el tiempo, si ustedes tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Primero quiero agradecerle, le pido por favor que nos haga llegar todas las observaciones a la comisión. Yo quiero hacer un comentario. A ver, no estoy en contra de lo que usted dice, pero lo he escuchado antes. Yo vengo de Manabí y hace 1 año y medio, cuando Copa decidió hacer 2 vuelos a la semana a Manta, conectaba Manta con el extranjero, con 72 países del mundo promedio de Copa, era importantísimo porque llegaban a Manta, dormían la noche en Manta y se iban Manta a Galápagos. Perdimos la Manta Galápagos por otro tipo de razones, pero hoy Copa conecta a Manta con Panamá y con el mundo una vez, mejor dicho, 7 veces a la semana con una frecuencia diaria. Yo no estoy de acuerdo mucho con usted con lo que dice que solo Guayaquil y Quito deberían tener esas rutas internacionales, porque hay una alta demanda en provincias como Azuay, como Manabí, que también podrían llenar estos aviones de 160 pasajeros. Copa no viene acá tampoco porque el aeropuerto de Manta es bonita, ni porque la gente es chévere, es porque es un negocio. Así es. Y hay oferta y demanda. Y hoy Copa une a Manabí con el mundo con 7 frecuencias semanales. Y usted, en su conocimiento, sabrá que ese avión no solo se va lleno, sino que también regresa lleno un 85% de capacidad. Han sobrepasado las expectativas. Yo más bien creería, es un tema una opinión muy personal, que estas provincias sí son altamente rentables si se venden bien y tienen todo para vender bien. Y es ahí donde nosotros no le podemos quitar a estas provincias ese deseo natural de progresar también de esa forma. Mire usted, nos decían en Guayaquil y en Quito, nos decían que los manavistas estábamos locos, que Copa se iba a ir en 2 meses, y ahora está, incluso creo que vamos a tener una oficina de Copa posiblemente próximamente, si esto se da. Entonces, yo quiero invitarlos también a usted y a todos a que sí valoremos un poco más lo que las otras provincias tenemos para ofrecer, no solo al Ecuador, sino al mundo. Y aparte que tenemos un nicho de mercado impresionante que son nuestros migrantes. Hay muchos migrantes que por temas de tiempo se les hace imposible, por ejemplo, venir a Quito, luego esperar un día entero e irse a Manabí. Ellos van directamente a Chone, a El Carmen, a Flavio Alfaro, a Puerto Viejo, a Manta, y van de jueves a domingo, porque para ellos $350 es muy barato de Estados Unidos. Entonces, eso lo quería invitarlo a que también estas provincias, pues tenemos también nuestro deseo natural de progresar, y Manta lo está demostrando, porque caso contrario, hoy Copa no fuera el éxito que es. Posiblemente me malinterpretaron o yo me expresé incompleto. Yo no quiero decir que, por ejemplo, que el ejemplo de Manta sea malo o bueno. El ejemplo de Manta es excelente, pero hay que ver por qué se desarrolló ese mercado. Es porque ya las frecuencias de Quito y Guayaquil excedían lo que podía operar Copa, y Copa apostó para tener mayor cantidad de frecuencias. Y nosotros debemos apostar a eso. ¿Qué está pasando de extranjeros hacia el Ecuador? Menos de 1 millón. Y voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Nos reunimos con la directora del grupo Punta Cana. ¿Saben cuántos habitantes hay en República Dominicana? 11 millones. ¿Saben cuántos pasajeros anualmente llegan a República Dominicana? 11 millones, con una proyección a 20 millones en este año. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si acá llega menos de 1 millón y allá van 11 millones. La conectividad. El primer punto es la conectividad. Copa apostó bien y lo está manteniendo y están saliendo adelante. Y ellos lo que están haciendo es conectando en su hub. Pero la pregunta es, ¿cuántos aeropuertos tiene Panamá? Tiene uno solo con su hub y distribuye. Aquí lo importante y cómo nos podríamos desarrollar más, teniendo 2 aeropuertos y con conectividad interna.
Entonces, ahí nosotros podemos desarrollar muchísimo más. ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a esperar que otra aerolínea como Copa apueste, sino que van a venir a 2 aeropuertos internacionales galardonados, ¿no? Y no quiero hacer de menos a Manta, porque Manta es excelente, pero podríamos tener, si hoy tienen 2 vuelos, podrían tener 4. Entonces, esa es básicamente lo que nosotros debemos pensar en macro, porque si es que nosotros vamos pasito a pasito, nos vamos a demorar más, pero si nosotros creemos en macro y nosotros tenemos conectividad interna, que es el cabotaje, si nosotros tenemos esa conectividad de que una persona que quiera irse a Ámsterdam va a ser un Esmeraldas Guayaquil con todo su equipaje, con todo su chequeo migratorio y solamente tienen que cambiarse de avión y volar, ustedes van a ver cuántos esmeraldeños van a salir, o cuántos galapagueños, o cuántos de la provincia de Sucumbíos, o cuántos de Manta. O sea, esa parte de ahí es más técnica y la parte comercial, lógicamente, se va evidenciando a medida que se haga un desarrollo técnico. Entonces, esa es la parte. No sé si algún otro asambleísta tiene. Ya se quieren ir. Señor López, muchas gracias por sus observaciones interesantísimas. Es importante ver otra forma de ver este proyecto de ley y agradecerle también que nos haya abierto las observaciones. ¿sí? Muy amables. Y quisiera decir algo, y esto es una cuña. Si en realidad ustedes nos apoyan con la ley, nosotros sí apostamos por el Ecuador. Chévere. Si ustedes no nos apoyan, es muy difícil que nosotros salgamos porque no podemos competir con la chequera de Avianca ni de LAN. Es muy difícil. De acuerdo. Así que apóyennos ecuatorianos para que tengamos nuevamente una aerolínea ecuatoriana para estar orgullosos de lo que somos nosotros. Agradecerle por estar acá. Quiero preguntarle a la señorita secretaria si tenemos más puntos a tratar en el orden del día. Señor presidente, señores asambleístas, no existen puntos pendientes por tratar. Damos por clausurada la sesión. Que tengan una bendecida tarde y que gane Barcelona. Siendo las 17:24, se clausura la presente sesión.